Hola a todos, en la clase de hoy vamos a hablar sobre aborto y quiero comenzar citando algunos conceptos para que se pueda entender las placas que vamos a ver posteriormente. En principio, explicar que en nuestro país el aborto constituye un delito previsto en el Código Penal desde 1921, salvo en tres causales, es decir, el Estado autoriza la práctica del aborto si se da la circunstancia de que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer y persona gestante, o pone en riesgo su salud, o si se trata de un embarazo producto de una violación. En ese caso vamos a estar hablando de abortos no punibles, o también se lo llama interrupción legal del embarazo, y por eso vamos a ver la sigla ILE. En cambio, cuando nos referimos al proyecto de ley que se encuentra en posible tratamiento este año en el Congreso de la Nación sobre aborto legal, seguro y gratuito, vamos a estar hablando de interrupción voluntaria del embarazo, y las siglas que vamos a ver es como la que se observa aquí en la placa, es IBE, I-B corta E. Para comenzar a hablar sobre el tema, cito una estadística de la Organización Mundial de la Salud que realiza cada año. La OMS estima que cada año se realiza en el mundo aproximadamente 22 millones de abortos inseguros. El 98% de los abortos inseguros se producen en países en vías de desarrollo, ya que los países desarrollados ya desde las décadas del 60 y del 70 legalizaron el aborto en sus países. Los abortos inseguros producen como resultado alrededor de 47.000 muertes de mujeres y personas gestantes cada año, y ocasiona discapacidad leve y en muchos casos muy grave en otras 5 millones de mujeres y personas gestantes. Este es un mapa que realiza la Organización Mundial de la Salud también cada año sobre cuál es la situación de la práctica del aborto en el mundo. En los países en rojo se trata de aquellos países en los cuales está absolutamente prohibida la práctica, y también algunos de los países en los cuales se admite únicamente en caso que corra riesgo de vida la mujer o persona gestante. En los países en marrón, entre los cuales se encuentra Argentina, se trata de aquellos países que el aborto se encuentra prohibido, pero se admite en caso de riesgo de vida, o también en caso de que se ponga en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes. Hay otros países que están como en un amarillito color crema más o menos, donde se admite el aborto por causas socioeconómicas. Y luego están los países en verde, que son los países desarrollados, donde la práctica del aborto es legal. Voy a dar cierta información sobre estos países que ustedes la van a tener en las placas siguientes y las pueden ver tranquiles más adelante. En los países en rojo, que les mencionaba antes, constituyen aquellos países que prohíben absolutamente el aborto, que no lo admiten bajo ninguna causal. Es el 5% de los países, donde viven unos 90 millones de personas. Estamos hablando de 29 países. Entre estos países se encuentran varios países centroamericanos, como El Salvador, Honduras, Nicaragua, también Jamaica, Haití, República Dominicana, entre otros. Y también en rojo están aquellos países que solo lo admiten en caso de riesgo de vida para las mujeres. Es el 22% de los países, son 39 países, en los que viven aproximadamente 360 millones de personas. En ese color marroncito naranja, entre los cuales se encuentra nuestro país, son aquellos, como les decía antes, donde se admite además el aborto no solo en caso de riesgo de vida, sino también en caso de riesgo de salud de las mujeres. Es el 14% de los países, viven aproximadamente 237 millones de personas. Son 56 países, varios de ellos latinoamericanos, como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, también muchos países africanos. Van a observar que se ven especialmente tanto en América Latina como en África.
Y en amarillo, que son aquellos que admiten no solo las causales que dije antes, sino también por condición socioeconómica, son 14 países donde viven 386 millones de personas. Y como veíamos antes, en los países que se encuentran en verde son aquellos donde el aborto es legal, son 67 países donde viven aproximadamente el 60% de la población mundial. En América Latina, los países en los que son legales el aborto es Uruguay, en México, pero solo en el DF, es decir, en la capital, en la Guyana Francesa, Puerto Rico y en Cuba. En los países donde es legal, que son los países desarrollados, en la mayoría de ellos se legalizó en las décadas del 60 y del 70 y utilizan un sistema de plazo, es decir, hasta las leyes que son de los 70 establecían un plazo que es hasta las 12 semanas. O sea, hasta las 12 semanas las personas embarazadas pueden pedir la práctica del aborto sin tener que explicar ninguna causal. Muchos de esos países actualizaron esas leyes y establecen en la actualidad plazos más extensos, como hasta las 14 semanas e incluso algunos de ellos hasta las 24 semanas. Entre los primeros países que establecían hasta las 12 semanas están Alemania, Francia, Noruega, etc. Y en los que se actualizó y los plazos son más largos nos encontramos con Suecia, España, Holanda, Rumania, India, entre otros. Esta información yo se las dejo en estas placas para que después las lean tranquiles, y pasamos directamente a tratar la legislación en nuestro país. Nuestro Código Penal establece desde 1921 la prohibición del aborto, y esto lo trata en el capítulo que se refiere a delitos contra la vida. En el artículo 85, que es el artículo en el cual se prohíbe el aborto, distingue dos situaciones: los abortos realizados con consentimiento de la mujer y sin consentimiento de la mujer. En caso que sea sin consentimiento de la mujer, se prevé una pena de reclusión o prisión de 3 a 10 años, pudiendo elevarse hasta 15 si de eso resulta la muerte de la mujer. Y en el caso del aborto realizado con consentimiento de la mujer, la pena de reclusión o prisión es de 1 a 4 años. Y se puede elevar a 6 si resulta la muerte de las mujeres. Y el artículo 86, que es el artículo que se pretende modificar con el proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, es aquel en el que establece en la primera parte que las sanciones que vimos anteriormente también se aplican a quienes cooperan para que una mujer pueda abortar, como médicos, cirujanos, parteras, farmacéuticos, entre otros profesionales. Y en el segundo párrafo menciona que si el aborto es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer que está embarazada, no es punible si ese embarazo pone en riesgo, en peligro a la vida o a la salud de la mujer, o en caso de que sea producto de una violación. En este inciso hay que mencionar que se habla de el embarazo proveniente de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, es decir, que distingue si la violación es sufrida por una mujer con discapacidad intelectual o sin discapacidad intelectual. Esto en realidad es un error cometido por una mala traducción del código suizo, de donde se copió este artículo, y esto ha permitido que esta mala interpretación subsista hasta el día de hoy. También tengo que mencionar que, si bien hace casi 100 años que está previstas estas excepciones, estas causales en el Código Penal, hasta el día de hoy se han aplicado erróneamente o no se han aplicado. Como verán en el artículo, dice que basta con que el aborto sea practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada. Sin embargo, durante todo este tiempo, en muchas provincias, se le exigía a esa mujer o a esa adolescente que concurría al hospital
que fuera a solicitar autorización judicial. Y ahí se encontraban distintas, posibles distintas situaciones. Un juez que le dijera que no la autorizaba, o un juez que decía que sí que la autorizaba, o un juez que decía que en realidad no tenía nada que decir porque el Código Penal no menciona, no exige ningún tipo de autorización judicial, lo cual es correcto. Por eso es tan importante este fallo que están viendo, que es el fallo que se conoce como caso FAL, F-A-L, que es el caso de una adolescente de 15 años que es violada por un familiar. La madre, en representación de su hija, concurre a la justicia porque en el hospital no querían realizarle la práctica del aborto. Concurre a la justicia y el juez en primera instancia lo rechaza, apela a la Cámara y también lo rechaza, y cuando recurre al Superior Tribunal de Chubut, revoca la sentencia, autoriza la práctica del aborto, que de hecho se lleva a cabo en el Centro Maternal Infantil de Trelew. Aquí debería haber terminado este juicio, pero un defensor, bajo aquella mala interpretación de que el aborto por violación solo podría ser realizado si se trata de una mujer con discapacidad intelectual, dice que como en este caso no ocurre esa circunstancia, el aborto no debería llevarse a cabo y recurre a la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia de la Nación por primera vez se expide sobre este tema, fijándole a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires, un piso sobre cómo debería ser tratada, cómo deberían tratar estos casos cuando ocurren. Y empieza citando el fallo Roe vs. Wade, que es el fallo de la Corte norteamericana que habilitó en los Estados Unidos la legalización del aborto. Y lo dice porque en nuestra legislación, en nuestro sistema judicial, la Corte solo puede entender en aquellos casos en que el interés jurídico, aquello que llevó a iniciar el juicio, persiste para el momento en que llega a la Corte. Y como en nuestro país los juicios tardan muchos años y los embarazos solo 9 meses, cada vez que el tribunal, la Corte, tenía que entender en un caso, ya el aborto se había realizado o se había producido el nacimiento. Y en este caso realiza la excepción, trata esta temática para unificar el tratamiento como corresponde en todo el país. Y en los argumentos del fallo FAL comienza la Corte citando la responsabilidad que tiene el Estado argentino al haber ratificado una cantidad de convenciones internacionales de derechos humanos que habilitan la práctica del aborto no punible y que han condenado y llamado la atención al Estado argentino por la interpretación restrictiva que habían hecho sobre el artículo 86 del Código Penal. También reafirma que para acceder a la práctica del aborto no punible no es necesario ningún trámite judicial previo. Y de hecho cita el artículo 19 de la Constitución, que es aquel que se refiere a la autonomía de la voluntad. Dice que exigir un trámite judicial previo es innecesario, que es ilegal, que revictimiza a esa mujer, a esa adolescente, y que de hecho pone en riesgo su salud, porque muchas veces se exigen trámites judiciales para que el tiempo pase y luego ante un embarazo demasiado avanzado se rechace la práctica. También aclara que restringir los abortos no punibles o las interrupciones legales del embarazo en casos de violación a mujeres con discapacidad mental violaría la garantía de la igualdad y la no discriminación, tratándose de víctimas que sufrieron exactamente el mismo tipo de delito. También reafirma que esta práctica de interrupción legal del embarazo, que es realizada por un médico con consentimiento de la mujer,
ello es suficiente y que todo pedido de dictámenes o de formación de comisiones no son más que procesos burocráticos que lo que tratan es de dilatar la práctica del aborto. Y que cuando ello sucede, entiende la Corte que se trata de un acto de violencia institucional prevista en la Ley de Violencia de Género 26.485. También reafirma la Corte que los médicas que practican un aborto no punible no pueden ser perseguidos penalmente. También la Corte recuerda que muchos comités de convenciones internacionales de derechos humanos condenaron al Estado argentino o le han llamado la atención por no garantizar debidamente el acceso a esta práctica que es legal. Y repite la Corte que no se requiere, en el caso de que sea, digamos, el motivo de la práctica sea haber sufrido una violación, establece que no se requiere denuncia penal previa, ni que se haya aportado prueba de la violación, y ni mucho menos una sentencia judicial sobre el delito sufrido. Y recuerda que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención de que cuando se requieren trámites judiciales previos, como dije antes, se hace a los efectos de hacer que el embarazo avance y así luego pueda rechazarlo. Y se adelanta la Corte a la crítica de que si existen mujeres o adolescentes que mencionan haber sufrido una violación y ello no fuera cierto, la Corte dice la existencia de posibles casos fabricados nunca puede ser razón suficiente para imponer obstáculos a las víctimas de delitos sexuales. También exhorta a la Corte a todas las provincias de la Ciudad de Buenos Aires a dictar protocolos hospitalarios en cada provincia. Estos protocolos lo que contienen son todos los avances científicos, recomendaciones para los médicos y médicas que realizan esta práctica, así como toda la información actualizada sobre leyes y cuestiones jurídicas que hacen a esta materia. Cita también la objeción de conciencia, es decir, aquellos médicos o médicas que se nieguen a realizar esta práctica aludiendo a creencias religiosas. Menciona que si alguien presenta objeción de conciencia, lo tiene que hacer al momento que se sancione el protocolo en su provincia o cuando está ingresando a un hospital, es decir, avisar que va a ser objetor o objetora de conciencia. Pero también menciona la Corte que no existe la objeción de conciencia institucional, es decir, no puede todo un hospital o toda una clínica alegar que todos los médicos y médicas que trabajan en ese hospital son objetores de conciencia. Además, porque básicamente la conciencia solo tenemos los seres humanos. Este punto, si bien no surge en el caso, porque en el caso no hubo médicos que presentaron objeción de conciencia, entiendo que la Corte de todas maneras lo incorporó para fijar un límite ante la posibilidad que ocurre, por ejemplo, en países como Italia, en que hay un 70% de médicos y médicas que se declaran objetores de conciencia. Y termina la Corte diciendo que para esta práctica se le debe brindar a las personas que la requieren un ambiente cómodo, seguro, que brinde privacidad, no revictimizar, brindar asistencia psicológica si lo requiere y asesoramiento legal, y que los estados provinciales deben realizar campañas de información y de capacitación. Con respecto a los protocolos hospitalarios que menciona la Corte, ocurrió hasta hace muy poco tiempo que un tercio de las provincias realizaron protocolos acorde a lo que dice el fallo FAL, un tercio hicieron protocolos que en realidad violan lo que menciona el fallo FAL, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba. Es decir, pusieron a las personas gestantes que pudieran requerir esta práctica en una situación peor que antes de 1921
y hubo un tercio de las provincias que no hicieron nada, es decir, que no dictaron ningún protocolo. La situación al día de la fecha es la siguiente. El gobierno actual, al asumir en el mes de diciembre, a los pocos días de asumir, a través del Ministerio de Salud de la Nación, dicta un nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo. El anterior había sido hecho en el año 2015 y lo novedoso, digamos, a fines del 2019, es la incorporación de todos los avances científicos que hubo en la materia, lo cual es un material indispensable para los médicos y médicas que realizan estas prácticas, y también todas las novedades en lo jurídico. Como les dije, este protocolo se presentó a fines de diciembre del 2019 y ya adhirieron 11 provincias, como Jujuy, Salta, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La provincia de Buenos Aires adhirió en enero del corriente año, del 2020. A su vez hay 4 provincias que dictaron protocolos que en realidad lo que hacen es dificultar aún más el acceso al servicio de un aborto seguro, como son Chubut, Río Negro, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires se dictó una ley, si no recuerdo mal, en el 2015, un poquito antes, y el jefe de gobierno en aquel momento, Macri, vetó esa ley, por lo cual organizaciones sociales presentaron un amparo que hasta el día de la fecha no ha tenido resolución. Se encuentra actualmente en tratamiento en la Corte Suprema, y hasta la actualidad la legislatura de la ciudad tampoco ha avanzado en la materia. Y hay 6 provincias que aún no tienen ningún protocolo ni tampoco han adherido al protocolo del Ministerio de Salud de la Nación, como son Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. En el caso de Córdoba, es similar al de la Ciudad de Buenos Aires, había realizado un protocolo, una organización antiderechos que se llama Portal de Belén, había presentado un amparo para hacer caer este protocolo y se resolvió favorablemente por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba recién el año pasado, en el 2019. Seguidamente vamos a tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y mencionar que formo parte de la comisión que redactó este proyecto de ley. Voy a mencionar algunos de los artículos que tratan las cuestiones que son más importantes que se conozcan. En esta placa vemos el artículo primero y el cuarto. En el artículo primero establece que toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Y en el artículo 4 menciona que más allá de ese plazo, una vez transcurrido ese plazo de 14 semanas, toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir el embarazo si este fuera producto de una violación o en caso de que el embarazo coloque en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. Como vemos acá, hay cuestiones importantes. La primera de ellas es que tienen derecho a acceder a la IVE las mujeres y toda persona con capacidad de gestar. Esto incluye, por supuesto, a los varones trans. Como verán, se combina en el proyecto el sistema de plazos con el de causales. Por un lado, en el artículo primero establece un sistema de plazos, que es el derecho a que hasta la semana 14 inclusive, cualquier mujer o persona gestante pueda requerir la práctica del aborto sin tener que dar una explicación o recurrir a ninguna causal. Y que más allá de este plazo de 14 semanas se recurre al sistema actual de causales,
que es que más allá, como dije antes, de las 14 semanas, las personas pueden requerir esta práctica si fuera producto de una violación o cuando ese embarazo pone en riesgo la vida o la salud de las personas. Y se menciona que en caso de violación no es necesario ningún trámite judicial previo, sino que basta con la declaración jurada de la persona que requiera la práctica. Vamos a ver en el proyecto que se tratan las dos situaciones, tanto la legalización como la despenalización de la práctica. La legalización refiere a la obligación que tiene el sistema de salud, tanto público como privado, de realizar esta práctica de forma segura a quien lo requiera, y la despenalización se refiere a que no sea penada la persona gestante que se realizó un aborto. Podríamos decir que la despenalización sería importante en las personas con recursos económicos que pueden acceder a un lugar seguro a realizarse esta práctica porque tienen el dinero necesario para hacerlo, y en ese caso esas mujeres o personas gestantes no sean penadas, y la legalización es sumamente, digamos, necesaria para aquellas mujeres o personas gestantes que por no tener otros medios económicos solo tienen como método seguro y de no perder la vida en el intento de recurrir a un hospital público. En el artículo 5 se mencionan los plazos, digamos, el plazo para realizar la práctica. Se establece que desde que la mujer o persona gestante requiere la práctica en un hospital o en una clínica, la práctica se debe realizar en un plazo máximo de 5 días corridos, que es un plazo razonable para que se tomen las medidas necesarias, se agende y se pueda realizar la práctica de manera segura. Y en los incisos siguientes se mencionan dos supuestos. En el primer caso es el supuesto de que la mujer o persona gestante quiere realizar la práctica en su propia casa, en su propio domicilio. En ese caso tiene derecho a que esa práctica sea supervisada por un profesional o una profesional de la salud o personal de salud. Y en el siguiente caso se refiere a los casos en que la práctica se lleva a cabo en un establecimiento de salud. En ese caso las autoridades deben garantizar que se lleve a cabo y que no se le requiera ningún tipo de autorización judicial previa. Y tal como dice la Organización Mundial de la Salud, durante todo el proceso se debe respetar su privacidad. En el artículo 6 se refiere al derecho a la información, es decir, que toda mujer o persona gestante que requiere la práctica tiene derecho, y por otro lado los hospitales o clínicas tienen la obligación de suministrar toda la información con respecto a los distintos métodos de interrupción del embarazo, cuáles son sus consecuencias, riesgos, etc. Esa información que se brinde debe ser objetiva, debe ser precisa, accesible, confiable, científica, actualizada y laica, es decir, quienes suministran esa información no pueden imponer consideraciones personales, ni religiosas, ni axiológicas. Y también prevé que los sistemas de salud deben garantizar la presencia de un o una intérprete de lengua o idioma, pensando en las personas gestantes que pertenecen a pueblos originarios y que no hablan el idioma español. Y cuando quien requiera la práctica sea una persona con discapacidad, también los establecimientos de salud deben contar con formatos o métodos, medios accesibles para que las personas con discapacidad comprendan debidamente la información que se les está dando. En el artículo 9 se refiere a la situación de las niñas y adolescentes y se prevén 3 supuestos: cuando las niñas y adolescentes son menores de 13 años, cuando cuentan entre 13 y 16 años y ya el caso de adolescentes mayores de 16 años. En el caso de que se trate de niñas o adolescentes menores de 13 años, deben dar su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o progenitoras. No hace falta que sean ambos o ambas, sino que basta con uno o una. Y en caso que no contara tampoco con ello,
puede asistir a ese niño o adolescente un adulto responsable, alguien que pertenezca a su familia ampliada o la figura del allegado o allegada que prevé el Código Civil. Pensemos que en estos casos de niños o adolescentes menores de 13 años, nos estamos refiriendo a situaciones de violación intrafamiliar, entonces muchas veces ese niño o adolescente recurre a la ayuda de alguien de su familia ampliada, o algún allegado o allegada que puede ser una vecina o una amiga del barrio. Si estamos hablando de adolescentes entre 13 y 16 años, se presumen que cuentan con aptitud y con madurez suficiente para decidir la práctica y dar su consentimiento. Es decir, que a partir de los 13 años podrían acceder dando su consentimiento informado. Y la ley prevé que ya a partir de los 16 años se tiene plena capacidad para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En todos estos casos se va a tomar en cuenta lo que establece la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 en cuanto al interés superior, al principio del interés superior del niño, al derecho a ser oídos y oídas y a que se tengan en cuenta sus opiniones. En el artículo 10 se refiere a la situación de las personas con discapacidad y con capacidad restringida. De acuerdo a la ley de salud mental actual, se presume que toda persona tiene capacidad suficiente para realizar esta práctica y dar su consentimiento. En caso que se tratara de una persona con capacidad restringida judicialmente, pero que esa capacidad restringida no tenga que ver con el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, debe prestar su consentimiento y ser asistida o asistido, si lo requiere, por un sistema de apoyos tal como establece el Código Civil actual. Y si se tratara de una persona declarada incapaz judicialmente, debe prestar su consentimiento con la asistencia de un o una representante legal, y en caso de que no lo tuviera o que no la tuviera, la figura del allegado o allegada que mencioné anteriormente. En el artículo 11 del proyecto se refiere a la cobertura y establece que esta práctica debe ser cubierta tanto por el sistema público de salud como por las obras sociales y prepagas, y que estas prestaciones deben estar incluidas dentro del PMO, es decir, el plan médico obligatorio, que deben cubrir no solo la práctica, sino las prestaciones de diagnóstico si las hubiere, medicamentos y las terapias de apoyo que esa persona solicite. Y en el artículo 12 se refiere a la Ley de Educación Sexual Integral, estableciendo que el contenido curricular, tanto en el sistema tanto en la educación pública como en la privada, debe tener contenidos, se debe dar contenidos sobre esta temática, y que esos contenidos deben ser científicos, laicos, confiables, actualizados, y que deben tener perspectiva de género y de diversidad sexual. Y por otro lado, el proyecto modifica el Código Penal actual. En cuanto al artículo 85, en su primera parte queda igual, haciendo referencia a el aborto practicado sin consentimiento de la mujer, que es reprimido con una pena de prisión de 3 a 10 años o de 15 en caso de que resultara la muerte de la mujer, pero se ha quitado el segundo párrafo que se refería al aborto realizado con el consentimiento de la mujer. Y se incorpora un artículo nuevo que sería el 85 bis, que se refiere a la situación en que una profesional o personal de salud dilatare injustificadamente el aborto que se requiere, o lo obstaculizare o se negare a practicarlo en los casos en que la ley lo autoriza, y en ese caso se prevé una pena de prisión de 3 meses a 1 año, y se eleva esa pena de 1 a 3 años si como resultado de esa obstaculización la persona gestante fallece. Y por otro lado, en el artículo 86 se lo modifica y se establece que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional, y que por fuera de ese plazo tampoco es punible si el aborto se realiza
en caso de que ese embarazo haga correr riesgo a la vida o la salud integral de las mujeres o personas gestantes, o si el embarazo fuera producto de una violación. Y en el artículo 88 se modifica el artículo 88 actual, estableciéndose que la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o que consintiere en que otro se lo causare, en ningún caso será penada. Es decir, que en el proyecto se ha decidido una despenalización absoluta de la práctica del aborto por parte de la mujer. La mujer en ningún caso, la mujer o persona gestante en ningún caso puede ser penada porque se causare esa misma persona el aborto o porque consintiere en que otro u otra se lo causare.